Muy buenos días, chicos. Yo soy la profesora Betsy Wong. Les doy la bienvenida a mi clase. El día de hoy vamos a cerrar el intermedio 2 con la cerecita del pastel que le faltaba a nuestra clasificación verbal, que es el verboide. Hoy solo hablaremos de verboides y cómo el verboide influye en la construcción de perífrasis verbales, que las revisamos en el capítulo 13 y que hoy tenemos que afiatar. En capítulo 13 se habló pues de perífrasis verbales, pero hoy vamos a ser mucho más específicos en el sentido de que ya pues manejas los verboides al finalizar esta clase. ¿Ok? Muy buenos días, José Luis, muy buenos días, María Fernanda, Mary, Juan Marco, Adeli, Percy, Selene, muy buenos días, Udemeli. ¿Cómo están, preciosuras? Ok, así que pilazas para poder trabajar como se debe y lograr pues ese aprendizaje significativo que requerimos para seguir avanzando. Muy buenos días, Johan. Hola, Carlitos. ¿Cómo están, bebés? Espero que todos estén bien, punches, contentos. Hola, André. Dale, diciéndome profesora, Andrea. Profesora, ¿qué les cuesta? Si somos mujeres, ¿por qué me invisibilizan? Yo soy profesora. Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Listo el pollo. Vamos a empezar, babies, entonces con la presentación formal de nuestra clase. Este es el espacio destinado al curso de lenguaje. Yo soy la profesora Betsy Wong y aquí me encuentro compartiendo con ustedes, gracias a Microsoft Teams, bajo el auspicio obviamente de nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que hoy nos reúne corresponde también al ámbito general de categorías gramaticales o clases formales de palabras. Expresamente, de manera específica, vamos a hablar hoy de los verboides. ¿Ok? Sin embargo, no lo podemos desligar del capítulo del verbo, ¿cierto? Porque el verboide se desprende del verbo. Ujú. Empecemos entonces. Recordemos que el verbo, y lo vamos a seguir diciendo, es una forma verbal personal o conjugada. ¿Ok? Recordemos que el verbo tiene número, tiene persona, tiene modo, tiene tiempo y aspecto. Tú ya puedes sacar la ficha morfológica del verbo porque todo esto se te ha enseñado. Sabemos que semánticamente los verbos señalan acciones y rara vez, pero lo hacen, también determinan estados, ¿cierto? Y decimos, ¿no? Inés leyó, entonces reconozco al verbo. Pedro corrió y reconozco al verbo. Aquí no hay sujeto, porque el verbo haber aprendimos en el capítulo 15, clasificación sintáctica, que el verbo haber es un verbo impersonal, pero es un verbo. No tiene sujeto, pero sí está en tercera persona del singular. Eso aprendimos nosotros. Y acá él está enfermo. Si bien es cierto, él no está haciendo nada y yo estoy diciendo su condición, aprendimos también que aquel verbo que se coloca en el medio del sujeto y del atributo se llama verbo copulativo. Todo esto hemos aprendido a lo largo de estas semanas de clasificación verbal. Sabemos que el verbo, semánticamente hablando, es una palabra que indica acciones, movimientos, estados, existencia, características, sentimientos. ¿Ok? Listo. Entonces ya estamos para hablar de la contraparte. ¿Cuál es la contraparte? Pues el verboide.
Y el verboide es una forma no personal o no conjugada del verbo. ¿Ok? Los verboides son formas no conjugadas del verbo, no están flexionados, pero comparten la raíz. Comparten la raíz, por lo tanto, son formas verbales. O sea, el verbo es una forma verbal, el verboide también es una forma verbal, una se conjuga y la otra no. ¿Estamos de acuerdo? Hay tres tipos de verboides. Los verboides infinitivos, los verboides gerundios y los verboides participios. Los verboides infinitivos, ¿ok? Sabemos que hay verboides infinitivos simples y si hay simples, obviamente hay verboides infinitivos compuestos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los infinitivos simples solamente están configurados por una sola palabra que termina o en ar, o en er, o en ir, pero que tienen la particularidad de poder convertirse en verbos. Tampoco me digas, ya, o sea, cuando termine en ar, er, ir, así como cualquier cosa, porque no faltará alguien, payaso, que me diga, profesora, Omar, y yo le diré, ¿qué estás hablando? Pero usted ha dicho que todas las que terminan en ar son verboides. Yo no he dicho que todas las que terminan en ar son verboides, gente, sino las que también tengan conducta de verbo. Yo digo amar es un verboide y se convierte en verbo cuando digo yo amo, cuando digo tú amas. Ahí se volvió verbo. El infinitivo compuesto usa el auxiliar haber. El infinitivo compuesto de amar sería haber amado. Este es un infinitivo compuesto que utiliza el auxiliar haber, tal cual. Y tú me dirás, Betsy, ¿cuál es el infinitivo compuesto de temer? Igual, siempre con haber. Haber temido. Haber temido. ¿Y cuál será el infinitivo compuesto de partir? Lo mismo. Haber partido. O sea que siempre va a utilizar haber, no es algo ocasional. ¿De acuerdo? Ahora, el gerundio es otro verboide que también termina de una manera particular y que también tiene formas simples y formas compuestas. El gerundio simple, yo te digo amando, termina en ando, en yendo, comiendo, pero hay excepciones como leer, como proveer, como roer, donde el verboide gerundio va a insertar una y. Y entonces la terminación ya no va a ser yendo, sino va a ser endo, simplemente porque esta y se lee como consonante. Y los compuestos van a utilizar el auxiliar habiendo. De amar sería, el gerundio compuesto sería habiendo amado. Y de comer sería habiendo comido. O sea, siempre va a utilizar el auxiliar habiendo. Y de leer sería habiendo leído. Listo. El participio no tiene forma simple y forma compuesta. Ese sí tiene otra forma de clasificarse. Tenemos los participios activos, ¿ok? Que terminan en ante o en yente. Amante, por ejemplo.
Amante es el que da amor. Por eso es activo, es el que da el amor. El que da el amor es el amante. ¿Ok? Yo te digo sirviente. Sirviente es el que sirve. ¿Ok? Y si hay activos, lógicamente hay pasivos. Y tengo amado, es el que recibe el amor. Dormido, dicho, porque no se dice decido, ¿no es cierto? Esas son formas irregulares. Dicho. De romper no se dice rompido, se dice roto. ¿Ok? Y hay algunos que tienen doble participio, por ejemplo, expresar. Expresar tiene doble participio, puede ser expresado y también puede ser expreso. Sujeto expreso, por ejemplo. Y esas son las terminaciones. Hace un rato un alumno, no estaba desarrollando este tema, sino otro, pero me preguntaba, ¿los participios siempre terminan en to, no, Miss? Todas las palabras que terminan en to son participios. Ahí viene el problema. Le dije, no, no todas las palabras que terminan en to voy a decir que son participios. Otra alumna, lo mismo. Yo puse el verbo pasó y me dijo que eso era participio porque terminaba en so. Chicos, hay que tener criterio. Pasó viene de pasado, de pasar. El participio de pasar es pasado, no es pasó. Pasó es un verbo, él pasó el examen. Así que hay que tener criterios, ¿ah? Para el reconocimiento. ¿Hasta ahí estamos claros, bebés? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Porque las lágrimas ya comenzaron con los emojis. Ok, Lucas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese llanto, Lucas? ¿Qué pasó, bebé? ¿Por qué estás llorando? Hola, Ruth. Andrea ya está compartiendo. Gracias, Andrea. Paolo, mi Paolo, tu Paolo. Nuestro Paolo. Ok. ¿Todo bien? Me pregunto por qué Lucas llora. Ah, ya la superaste. Ya, chévere. Concéntrate, pues, Lucas. Sigamos. Comencemos con el primer verboide. El verboide infinitivo. Hemos dicho que en su forma simple termina en ar, en er y en ir, ¿cierto? Y que su forma compuesta es haber leído, haber estudiado. Perfecto, eso ya lo tenemos. Un verboide puede funcionar de dos maneras. Puede funcionar como parte del verbo cuando configura una perífrasis verbal, o puede funcionar como otra categoría. Los infinitivos pueden funcionar como sustantivos. Ay, ay, ay. Si yo te digo el cantar de las aves, este cantar es un verboide, nadie te dice que no. Pero acá, en esta oración, está funcionando como sustantivo. Es como si dijeras el canto de las aves. Justamente está presentado por un determinante artículo definido. Igual cuando dices el comer excesivo hace daño. Y comer funciona perfectamente como sustantivo. O cuando dice eso refleja el sentir del momento. Esto funciona como sustantivo. O sea, cuando le antepones un artículo, es una manera de reconocer que está funcionando como sustantivo. Te cuento que hay verboides infinitivos que ustedes han interiorizado perfectamente, que son sustantivos. Por ejemplo, cuando dices el poder del amor, el poder del amor.
poder, tú te das cuenta de que es un sustantivo. O cuando dices los poderes de mis superhéroes son espectaculares. ¿Ves? Está tan metido en tu cabeza de que es un sustantivo que hasta sin problema le pones plural. Cuando dices el ser y la nada, obra de Sartre. No se dice Sartre, se dice Sartre. Y su plural, los seres. Los seres humanos no decimos. Mira tú. En educación, nosotros los profes decimos los aprendizajes, los saberes. Ay, ay, ay. Y le estamos dando forma de sustantivo. Sin embargo, un verboide puede formar parte de una perífrasis verbal. ¿Ok? Forma parte, no es una perífrasis. Forma parte de perífrasis verbal. Nosotros hemos aprendido la perífrasis verbal en el capítulo 13, donde decíamos que la perífrasis presentaba un verbo auxiliar, ocasionalmente un enlace, pero que la forma más importante de esa perífrasis era el último elemento que aparecía con forma de verboide. Esto se llama perífrasis verbal. O sea que si yo te pregunto cuál es el verbo, tú me dirás va a cantar. Acá la idea es que Juan cantará pronto, pero cantar no es verbo. No se puede decir Juan cantar. Entonces, para que se convierta en verbo, tiene que recibir el apoyo de un auxiliar. El verbo auxiliar es el que lo ayuda a convertirse en verbo con él. Y con él se va a constituir la perífrasis verbal. ¿De acuerdo? Sabemos que deber funciona como auxiliar de verboide infinitivo. Sabemos que cuando yo te digo debe comer, ¿ok? Debe comer, eso es una perífrasis verbal. También sabemos que señala obligación. ¿Ok? Y seguro debe de sentir miedo. Esto de acá, el verbo deber, cuando tiene el enlace de en el medio, ya no señala obligación. Cuando tú dices debe de sentir miedo, lo estás diciendo como una posibilidad, no como una obligación. Esa es la diferencia. Así que hablemos con propiedad. A veces hay chicos que lo dicen al revés y le llaman la atención a su hermanito que está sacando puros ceros y le dicen, pero hermano, debes de esforzarte. Estás hablando mal. Porque debes de esforzarte, está supuestamente indicando posibilidad. Y tú lo que quieres decir es una obligación. Y cuando tú señalas obligación con deber, no usa de. Debes pagar tus deudas, debes estudiar, debes practicar, debes dormir temprano, debes resolver los ejercicios. ¿Ok? Entonces ahí estoy señalando obligación. Y cuando digo debe de llegar a las 6, ahí es posibilidad. Deben de ser las 12. Ah, esa es posibilidad. O duda, si lo quieres. ¿Se entiende la diferencia en el uso? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Me confirman, bebés, que están entendiendo con las manitos alzadas, con sus respuestas. Gracias, Adrián, por contestar. Ok, Andreita, Deli. ¿Qué dicen los demás? Gracias, Andrés, lo máximo. Gracias, Juan Marco. Hola, Gloria. Gloria, Gloria. María Fernanda. Ok, listo. Ahora, el participio, por lo general, cuando te hablan del participio, pues te hablan del participio pasivo. Vamos a ponerle acá que están hablándonos del participio pasivo.
Este participio pasivo que termina en ado y en ido, que son la mayoría, se llaman participios pasivos regulares, porque lo constante es que el participio o termine en ado o en ido. Y los que no terminan en ado y en ido, sino en cho, en to, en so, que está en esta nubecita de acá, esos se llaman participios irregulares que vienen a ser las excepciones. ¿Ok? Que no son manejadas por los niños cuando recién comienzan a emplear el idioma con más idoneidad. Ellos dicen, se ha morido mi gato. No, no se ha morido. Le enseñaremos que se dice se ha muerto. ¿Ok? Acá dice el niño amado. O sea, el participio puede funcionar como adjetivo. ¿Quién es amado? El niño. El niño es un sustantivo y palabra que califica es un adjetivo. Pero por naturaleza, ¿qué cosa es la palabra amado? Es un verboide participio pasivo que en este enunciado funciona como adjetivo. Y rompió el periódico leído. Leído está calificando al periódico que es un sustantivo. Entonces funciona como adjetivo. La experiencia vivida, vivida está hablando de la experiencia. Entonces, experiencia es un sustantivo y vivida es un adjetivo. ¿De acuerdo? Todos los verboides pueden formar parte de una perífrasis verbal. Cuando yo te digo, siempre ha amado a los gatos, el verbo haber funciona como auxiliar de participios. Acá el verbo, si me dicen cuál es el verbo, yo diré el verbo es ha amado. Esta es mi perífrasis verbal. La revista es leída. El verbo ser también es auxiliar de participio. Así que esto es una perífrasis verbal. Y acá de nuevo el verbo haber es auxiliar del participio, en este caso vivido, y configura una perífrasis verbal. Sí, un truco para reconocer la perífrasis es reducir la perífrasis a una palabra. Y yo digo, siempre amó a los gatos. Siempre amó los gatos. Siempre los amó. ¿Te das cuenta? ¿Y quién sobrevive? Amado. Este es el principal, por eso. La revista la leyeron todos, ¿ok? Todos leyeron la revista, ¿ves? Sobrevive leída. Y acá, ella vivía, vivía aquí con todos. O sea, la perífrasis es igual a una forma simple. ¿Te das cuenta? Y esa forma simple es la que reconoce al verbo principal. O sea, en una perífrasis verbal, la parte más importante es el último elemento. Siempre, siempre. ¿Hasta ahí claro? ¿Todo chévere? Valeria, Suemeli, ¿todo bien? Ok. Y nos vamos con el siguiente verboide. El siguiente verboide es el gerundio, que ese sí le saca canas verdes a la gente. El gerundio, ok, termina en ando o en yendo, ¿no? Y tengo, se baña cantando en la ducha. Dice que funciona como adverbio. Ay, ay, ay. El adverbio, lo ponemos por aquí. El adverbio es un modificador directo. El adverbio es un modificador directo del verbo. Es un modificador directo del verbo. No te olvides de eso. O sea, si yo veo una palabra que esté hablando del verbo, automáticamente será un adverbio.
Acá yo tengo se baña, verbo. Camina, verbo. Habló, verbo. Ahora yo les voy a preguntar. Chicos, ¿cómo se baña? Cantando. Cantando se baña. Esto funciona como adverbio de modo, porque los adverbios, te cuento, señalan tiempo, lugar, modo, cantidad indefinida, afirmación, negación y duda. Eso es lo que señalan los adverbios, para que sepan, ¿no? Ya cuando entremos al intermedio 3, vamos a estudiar los adverbios. ¿Cómo se baña? Cantando. Ahora, yo te cuento, cuando funciona como adverbio, el gerundio señala dos cosas. Anterioridad, o sea, algo que ocurrió antes que el verbo, o señala simultaneidad, algo que ocurre en simultáneo con la acción verbal. Entonces, si yo digo, se baña cantando, o sea, acá señala simultaneidad. O sea, mientras se baña, canta. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, camina leyendo. ¿Cómo camina? Leyendo. Esto es un adverbio, de nuevo, modal, y está señalando también simultaneidad. ¿Ok? Acá dice, María habló. ¿Cómo habló? Sintiendo orgullo. De nuevo tengo un adverbio modal que está señalando simultaneidad. Hablaba y se le inflaba el pecho cuando decía que era perucho, que era peruano. Así debemos estar identificados con nuestro país. Ahora, el gerundio, como todos los verboides, es también parte de una perífrasis verbal. Pero ustedes lo que tienen que recordar, y ojo que ya se ha trabajado la perífrasis, es qué verbos son auxiliares de este verboide y de este otro. Por ejemplo, de gerundios, el verbo estar es auxiliar de gerundios. ¿De acuerdo? Está cantando es una perífrasis verbal, que lo puedo reducir a Luis canta un vals, para que te des cuenta de que el verboide es el que lleva la carga semántica más importante. Que el verbo acá, trascendental, es cantar. Estar no, porque estar está como auxiliar. Simplemente ayudó al verboide a convertirse en verbo. ¿Me entiendes, amor? Luego dice, ella sigue leyendo. El verbo seguir, cuando no se refiere a continuar, cuando no se refiere a perseguir, cuando simplemente está indicando que la acción continúa dándose, sigue más gerundio, va a formar una perífrasis verbal. Acá la idea es que ella qué, ella lee esa novela. Y acá dice, acabó sintiendo vergüenza. Acabar funciona como auxiliar de sentir. Y cuando digo acabó sintiendo, significa que sintió vergüenza. Sintió vergüenza. Si lo reduzco a una palabra, sería sintió. Por eso ese es el verbo o el elemento más importante. Ya habíamos advertido también que los que terminan en ando y en yendo con una sola palabra son simples y los que usan el auxiliar habiendo son compuestos. ¿De acuerdo? Donde tenemos que tener cuidado con la normativa del gerundio, pero enseguida lo vamos a advertir. Mira, el gerundio, como te manifesté hace un instante, señala simultaneidad respecto al verbo principal. Mira, ubica el verbo. El verbo es come.
Este es tu verbo principal. ¿Ya? Acá tu verbo es aprendió. Y acá tu verbo es una perífrasis porque poder siempre es auxiliar. Entonces esto es una perífrasis verbal, pero es el verbo, ¿no? Ahora busquemos los verboides. ¿Cómo come Luis? Mirando la tele. Así come. ¿Estás de acuerdo que esto es un adverbio modal que está señalando simultaneidad? Estoy de acuerdo, es correcto. Ahora, ¿cómo aprendió el tema? Practicando, Miss. Practicando aprendió. Pregunto, esto es un adverbio modal, sin lugar a dudas. Pero dime, ¿qué señala simultaneidad? ¿Practicaba y aprendía o primero practicó y después aprendió? Primero practicó. Entonces la práctica es un hecho anterior, señala anterioridad. Y efectivamente, el verboide gerundio señala anterioridad. Aquí, terminando la tarea, podrá salir. ¿Cómo podrá salir? Terminando la tarea. Terminando la tarea podré salir. Esta culminación de la tarea es antes de salir. Entonces está señalando anterioridad también. Y cuando señala anterioridad, es correcto. ¿Qué cosa no señala un gerundio? No señala posterioridad. Mira, acá está el verbo anotó. Acá está el verbo trajo. Y acá está el verbo vi. Anotó el gol. ¿Cómo lo anotó? ¿Ganando? No, Miss, eso es incorrecto. El ganar el encuentro ocurrió después de anotar el gol. Entonces, esto está mal construido. ¿Qué debió decir otro verbo? De usar otro verbo y ganó el encuentro. Trajo una bolsa, no modifica nombres. Bolsa es un sustantivo. Yo no puedo decir trajo una bolsa conteniendo dinero. Ustedes deben haber visto esto, mira, un cartel que dice hombres trabajando. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Sí o no? Supongamos que en una carretera nos aparece este cartel de desvío, hombres trabajando. Pues esto está mal construido, porque los gerundios no modifican hombres, es un sustantivo. Esto está mal. Debió decir hombres que trabajan, no hombres trabajando. Acá debió decir, trajo una bolsa que contenía dinero. Vi a Rosita saliendo de la tienda porque hay ambigüedad, porque hay doble sentido. Y la redacción correcta evita el doble sentido. Entonces yo debo decir, o debí decir, vi a Rosita, quien salía de la tienda. Y este quién me ayuda a que me dé cuenta a que me estoy refiriendo a Rosita. ¿Ok? Y para que la gente piense que tú eres el que salía de la tienda, tendrías que decir, mientras yo salía de la tienda, vi a Rosita. Ahí tampoco hay ambigüedad, porque es obvio que el que salía de la tienda eras tú. Entonces, si me quiero referir a uno o a otro, es bastante específico, ¿no? Entonces tengo que reestructurar la oración. ¿Te das cuenta cuántos errores cometemos en redacción a veces sin darnos cuenta? Muchos errores, muchos errores. Yo les cuento, así entre nos, cuando yo no enseño, también me dedico a la corrección de estilo. Corrijo libros, tesis, esas cosas, y asesoro, ¿no? Entonces,
la gente escribe horrible. Y no tiene que ver con que si tienes estudios o no tienes estudios. Lo que pasa es que la gente a lo largo de su vida no ha desarrollado habilidades lingüísticas, sobre todo escritas. Y escriben como hablan mal y todo es una mazamorra y no se entiende nada. ¿Ok? Entonces ellos se dan cuenta demasiado tarde que han debido invertir tiempo, paciencia y dinero en el aprendizaje de las estructuras para poder comunicarse en el ámbito profesional. ¿Me entiendes? Es un trabajo muy bien remunerado, pero que te quema las neuronas a 1000 por hora, porque tengo que reestructurar a veces, mira, los abogados, un párrafo, un párrafo de 8 líneas es una oración. ¿Dónde se ha visto eso? ¿En qué planeta? Pues en el planeta de los abogados. Los abogados cuando redactan documentos piensan que escriben y hablan muy bien, pero no es así. Dentro del ámbito jurídico, de repente se les acepta esas formas, ¿no? Pero en el ámbito general no. Pasa lo contrario con los ingenieros y los que se dedican a las ciencias. Los que se dedican a las ciencias son muy escuetos, o sea, van al grano, ¿me entiendes? Entonces a sus oraciones le falta conectores lógico-textuales, las oraciones son demasiado simples, ¿ok? Les falta palabras, sus párrafos son muy pequeños, entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? En la escritura. Y eso lo van adquiriendo poco a poco. Por eso tienen que aprovechar estas clases, ¿no? Mira, yo enseño lengua en la universidad y, por ejemplo, en segundo ciclo hablamos de prejuicio lingüístico, hablamos sobre lenguaje inclusivo, sobre la invisibilidad de la mujer, de esos temas, ¿no? También lo cruzamos con las cuestiones de lenguas del Perú, sobre rasgos lingüísticos, según las regiones, según la sociedad. Entonces ya estás preparando al chico en otros temas, ¿no? Temas de juicio crítico. Tú no le vas a enseñar dónde se pone la coma. Se supone que el alumno ya sabe ese conocimiento, que ya lo tiene, que ya lo adquirió antes de ingresar. Y si no lo tiene, va a tener muchísimo. Ay, sorry, chicos, me atoré horrible. ¿Les ha pasado que se han atorado con la saliva? Pasé mala saliva y no podía respirar. No, discúlpenme. Sí, hasta ahorita. No, nada que ver. Es que no podía respirar y tenía que pasar la saliva. Me quedé atragantada. Sí. Como que se me secó de pronto la garganta. ¿Nunca te ha pasado? Sí, horrible. Me he ido corriendo a traer un vaso con agua. Sí, horrible, horrible. Lo que pasa es que comí en el recreo grajeas con yogur y seguro ha quedado partículas de grajeas en mi garganta, que son bien secas, y eso me ha ahogado. Ok, listo. Me asusté porque estoy solita. Ok, listo. Ya está. Entonces es importante, como les decía, que ustedes, que ustedes manejen bien la redacción. Ahora van a sentir que paso y paso agua porque de verdad me atoré horrible. ¿Ah? Ok, acá tenemos un ejercicio.
Dice, indique si el gerundio está utilizado de forma correcta o incorrecta. Ya dice, leyendo el libro, supo la verdadera historia. Mira, acá está el verbo. ¿Cómo supo la verdadera historia? Leyendo. ¿Ok? Este gerundio está funcionando como adverbio modal. Y respecto al verbo, ¿ok? Señala anterioridad. O sea, primero leyó el libro y luego se enteró de la verdadera historia. Eso es lo que significa. Así que es correcto. Encontró una mochila. Ese es el verbo. La mochila es un sustantivo. ¿Ok? Los gerundios no modifican nombres. Grábatelo. No modifican nombres. ¿De acuerdo? Entonces no puedo decir conteniendo. Encontró una mochila que contenía balas. Le cayó, este es el verbo, la pared. Esto es una consecuencia. El gerundio no señala consecuencia. No señala consecuencia. ¿Ok? La muerte de las personas ocurrió después. Así que debió decir, le cayó la pared y murió minutos después. Expliqué la clase, ¿ok? ¿Cómo le explicaste? Leyendo la clase, leyendo sus mensajes vía chat. O sea, esto es simultaneidad. Leía sus mensajes vía chat y explicaba la clase. ¿Ok? Acá el técnico es un sustantivo. Se necesita es el verbo. Y no puede ser teniendo, pues, porque los gerundios no modifican nombres. ¿Ok? Yo no puedo decir, ¿te acuerdas hombres trabajando que estaba mal? El carro se chocó. Este es el verbo. Esto de acá es una consecuencia y los gerundios no señalan consecuencia. Por lo tanto, no puedo usar cayendo. El carro se chocó y debo usar otro verbo y cayeron todos los pasajeros. Se promulgó, este es el verbo, la ley. La ley es un sustantivo. Entonces los gerundios no modifican sustantivos. Entonces debe decir, se promulgó la ley que regula los créditos. La norma es un sustantivo, entonces no puede estar modificado por un gerundio. Debe decir, la norma que indica la medida será modificada. Son las grajeas, chicos, ya me di cuenta. Siento las grajeas en mi garganta, no han pasado bien. Viendo que lo perseguían, se escondió. Se escondió es el verbo. Viendo que lo perseguían, eso ocurrió antes. Anterioridad, ahí está, anterioridad. Primero vio que lo perseguían y por eso se escondió. ¿Ok? Muchos estudian, esto yo también lo hago, ¿ah? Estudian escuchando música. Los psicólogos dicen que no es recomendable porque no te concentras en ninguna de las dos actividades. Pero bueno, se supone que si tú estás estudiando con música, tu prioridad es el estudio. La música simplemente es como una cortina de compañía. No te vas a poner a cantar si estás estudiando, ¿no? Porque ahí sí te desconcentras. Pero si estás como, yo por ejemplo, cuando corrijo estos documentos que les estaba mencionando hace un rato, yo me pongo audífonos y me pongo un volumen más que mediano, ¿ah? Bastante alto, y me concentro, porque estoy corrigiendo y corrijo y lo hago más feliz. Sí, lo hago más feliz. ¿Ok? Listo. Sigamos. Te dije que íbamos a recordar lo que es la perífrasis verbal. Lógico. ¿Por qué? Porque
el verboide es parte de una perífrasis verbal. Acuérdate que la estructura de una perífrasis es verbo auxiliar. Acá hay la posibilidad que en el medio haya un enlace, que no es obligatorio, por eso lo estoy poniendo entre paréntesis, y al costado aparezca un verboide, ¿ok? Pero hay que recordar quiénes funcionan como auxiliares. Ese es el truco. Entonces, mira, siempre van a tener un verbo auxiliar. Si yo te digo va a estudiar, yo sé que va a estudiar es como si yo dijera estudiará. Y me doy cuenta de que este va es auxiliar porque no se refiere a ir. No es que Inés irá a estudiar medicina, sino que Inés estudiará medicina. Ir, cuando es auxiliar, el auxiliar pierde su idea principal, ¿me entiendes? Pierde lo que significa inicialmente. Yo te digo, Pedro está leyendo. Acá la idea es que Pedro lea Borges. No está hablando sobre el estado de Pedro, ¿me entiendes? Acá dice, José ha cambiado. Ha modifica, ha cambiado. Yo digo, cambió mucho. José cambió mucho. Y me doy cuenta de que haber funciona como auxiliar de verboide. Ahora hay que ver de qué verboide. Por ejemplo, memorizar que ir es auxiliar de verboide infinitivo. Estar es auxiliar de verboide gerundio. Eso es lo que me tengo que meter en la cabeza. Y que haber es auxiliar siempre y cuando el verboide sea un participio. Mira, si yo te digo, él viene, o sea, él regresa a la casa, él regresa. ¿Cómo regresa? Cantando. Así regresa. Este es mi verbo. ¿Cómo regresa? Cantando. Y cantando es un adverbio modal que indica simultaneidad. ¿De acuerdo? Pero si yo te digo, el libro viene costando caro. Acá no estás hablando que el libro regresa, ¿no? No tiene nada que ver acá. Acá está funcionando como auxiliar. Acá es el libro cuesta caro. Entonces ahí, como perdió su significado de regresar, está funcionando como verbo auxiliar de este gerundio. Y juntos están formando una perífrasis verbal. ¿Me entiendes? ¿Se entendió? Ok, sigamos. Aquí tenemos un resumen en cuadros de las diferentes perífrasis verbales. Mira, con infinitivo tienes deber con el de en el medio, que te dije que indicaba posibilidad. Mario debe de querer un libro como una posibilidad. Deber es auxiliar. Poder, cuando indica pues posibilidad también, podrá ver esa película. Soler, que indica algo que se sugiere como un hábito. Suele pensar en su futuro, es algo que siempre hace. Ha de postular pronto, indica futuro. Tienes que participar, esto indica obligación. Va a pasear, también indica futuro. ¿Qué perífrasis verbales solemos encontrar con participios? Pues como auxiliar al verbo haber, había estudiado o estudiado, ha estudiado, o al verbo ser. Ojo, esta estructura es propia de la voz pasiva, cuando el sujeto no realiza sino recibe la acción. El joven Jim es acosado, él no acosa, lo acosan. Y con gerundio tenemos a estar, está pateando, es decir, patea, lleva leyendo, es decir, lee, sigue necesitando, o sea, necesita, continúa mirando, o sea, mira, y anda pintando, o sea, pinta.
¿Estamos de acuerdo? Son perífrasis verbales. Hoy va a ser un gran día. O sea, hoy será un gran día. Dijimos que ir más a más infinitivo, de hecho que forma una perífrasis verbal. Dijimos que tener, cuando tiene en el medio un que, forma perífrasis verbal. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Sí? Ahora tu gran dilema. Hay dos tipos de perífrasis. Ahí viene lo nuevo. Las perífrasis pueden ser aspectuales. Ya casi te vas a tener que sentar en casa a aprenderte a qué se refiere lo aspectual. Que pueden ser ingresivas. Mira, ingresivas es cuando señalan futuro. Yo te digo, va a hacer los deberes, o sea, los hará en el futuro. Incoactivas significa que empiezan justo en el momento que tú estás hablando. Y tú dices, su hermano comienza a hacer los deberes. ¿Ok? O sea, hace los deberes. En realidad no se dice hacer los deberes, se dice, bueno, desarrolla los deberes, resuelve las tareas. ¿Ok? Durativas, que indica algo en desarrollo, en progreso, en pleno progreso o transcurso. Tú dices, continúa haciendo, o sea que hace. ¿Ok? Terminativas, que terminan, pues, concluyen. Acción acabada. Terminó de hacer. Terminé de resolver el examen. Frecuentativas indican habitualidad. Cuando digo suele hacer, no es que lo esté haciendo ahora, sino que siempre lo hace. Y reiterativas indican repetición. Repetición. Volvió a cometer. O sea, ya lo había hecho. ¿Ok? Entonces, está fácil. Piensa. Ingresivas, que indican futuro. Incoactivas, que indican algo que va a empezar. O sea, el inicio. Durativas que se están desarrollando en este momento. Por ejemplo, cuando tú dices, oye, mi mamá te está hablando. Eso significa que tu mamá te está hablando en este momento. O sea, que la acción se está desarrollando ya, ahora. Entonces, eso es durativa. Si yo te digo, en cualquier momento, los trabajadores del municipio comienzan a derrumbar las paredes. Comienzan a derrumbar, está indicando el inicio de la acción. Eso es incoactivo. ¿Ok? Voy a retirar a mi hijo de ese colegio. Voy a retirar algo futuro. Esa es ingresiva. Termino de pagar en marzo mis cuotas. Termino de pagar. Terminativa, pues. ¿Ok? Suelo correr todas las mañanas. Esa es de habitualidad. ¿Cómo se llama esa? Frecuentativa. Y volví a recalcar a nuestra madre que se amiste con nuestro hermano. Ok, o sea que ya se lo han hecho, pero mamá es terca y no cede y todos los hijos están insistiendo para que lo haga. Ok. Y también hay las perífrasis verbales modales. Ese es el otro tipo. Las modales. Estas son más fáciles. Obligación. Ok. Tú dices, Pedro debe venir mañana. Como obligación, no te lo está poniendo como una posibilidad.
Pedro debe venir mañana. O sea, no pasado mañana, sino mañana. Ya tú dices, tengo que anotar todo como una obligación. Por eso he traído mi lápiz, mi regla, mi borrador, mi liquid paper. Tengo que anotar todo. ¿Ok? Posibilidad. Podría invitarte a la fiesta. ¿Ok? Duda o probabilidad también. Deben de ser las 12. O sea, no estoy segura. ¿Ves? Deben con el D en el medio. ¡Ojo! Capacidad o autorización. Pedro puede resolver ese problema como una capacidad. O sea, él es inteligente, él puede resolver ese problema. O tú puedes llegar más tarde. Esa es autorización. ¿Te das cuenta? Y aproximación viene a costar 1.000 soles. Aprox. No dices a veces así, viene a costar. ¿Ok? Como de cálculo ahí. Así que fácil, chicos. Veamos un ejercicio donde se aplique esto. Mira, muchos abogados suelen sustentar. O sea, esto es un hábito. Eso está indicando habitualidad. ¿Sí o no? Con soler indica hábito. Entonces ahí está, habitualidad C. Los congresistas deben de prepararse. Dime, ¿lo estoy diciendo como obligación cuando tiene D o como una posibilidad? Como una posibilidad, Miss, cuando tiene D, posibilidad. Sin D es obligación. Vamos a conseguir el ingreso. Esto es futuro. Y si es futuro, es ingresiva. A ver si coincide. Ah, sí coincide, ya me lo sé. Y las fábricas se están contaminando. O sea, lo están haciendo ahorita. Están en desarrollo. En desarrollo. Durativa, Miss. En desarrollo. Bien. Y acaba de finalizar. Ok, esta es terminativa, me está indicando que la acción está terminando. ¡Yeah! Ya entendí. El presidente empezó a pronunciar su discurso, o sea, me está diciendo la acción en el momento que arranca, en el momento que inicia la acción. Entonces eso es con valor incoactivo. ¿Estoy bien? ¡Yeah! Ya lo aprendí. Y, Juan, debes botar los desechos de comida. Deber sin D indica obligación. Debes botarlos, oye. Ah, está la H. Ese partido político volvió a obstruir la justicia. Te cuento que esta vino en admisión San Marcos. Esta indica reiteración, repetición. O sea que ya lo había hecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal el ejercicio? ¿Sirvió para aclarar sus cerebritos? ¿Sí o no? ¿Sí que sirvió? ¿Ayudó o no ayudó? Dime que sí. Sí, ¿verdad? Claro, porque cuando tú lo viste por primera vez dijiste, guácala, ¿qué es esto? No entiendo nada. Ah, pero ahora estás mejor. ¿Sí o no? Claro que sí, claro que yes. Ok, Suemeli. Sigamos. Y nada, hemos terminado nuestra exposición, pero hay algunas cositas más por decir, ¿no? Por ejemplo, acá yo reconozco que visto es un verboide, pero que este verboide forma parte, este es auxiliar y forma parte de una perífrasis verbal. ¿Sí o no? ¿La ves? Ujú. Y acá igual, debes cuidar, debes es auxiliar de cuidar. ¿Sí o no? Esto es una perífrasis verbal. ¿Sí o no? Modal, ¿verdad? Indica obligación. ¡Eco! Y acá está sobreentendido que debes mejorar. No ponen el debes para evitar la redundancia, pero este mejorar, que es un verboide, también forma parte de una perífrasis verbal. ¿Ok?
Listo el pollo, sigamos. Hay que tener cuidado con los gerundios. Ya hemos dicho que los gerundios, mira, señalan paseando por la calle, ¿no? Paseando por la calle, paseando, me encontré con tu amiga. Esto señala qué cosa? Anterioridad. La anterioridad es respecto al verbo principal. O sea, el gerundio tiene que señalar algo anterior al verbo principal. No estudies escuchando. Este es el verbo y escuchando, ¿no? Indica simultaneidad. De esto incluso conversamos. Es correcto. Conociendo sus antecedentes, no quiso comentarle nada. Yo sabía que era ratero, que estaba en banda. ¿Cómo le voy a contar que tengo una plata ahorrada? ¿Cómo le cuento si sé que es un delincuente o que anda con delincuentes, por más familiar que sea? Y a propósito de esos chicos, no hay que comentar nada con nadie, ni siquiera con tu tóxico ni tu tóxica. Tengan mucho cuidado con lo que hablan. No tienen por qué hablar de lo que tu papá o tu mamá tienen, por favor. ¿Ya? Conociendo o de lo que va a ser tu mamá o de lo que va a ser tu papá. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Nada que es mi enamorada, yo confío en ella. Puede ser que la chica sea buena, pero tengo un primo, un hermano, un amigo delincuente y se arma toda una historia horrible. Esto es anterioridad. Primero conoció sus antecedentes y luego no quiso comentar nada. Colaborando todos, o sea, así lo conseguiremos, ¿ok? Eso también señala anterioridad. Recuerda que el aún sin tilde significa incluso. Incluso perdiendo, puso buena cara. Eso también señala anterioridad, ¿ok? Perdió, pero no le cambió la cara de picón, ¿no? O sea, perdió y normal, ¿no? Ahora, mira, usos correctos. Luis camina silbando. Acá señala simultaneidad. Acá dice pensando en el problema, o sea, acá señala anterioridad. Primero pensó en el problema, ¿ok? Y luego encontraron la solución. Este es tu verbo. Y la acción que expresa el verbo se hace antes que la que expresa el gerundio. Claro, mira, dice aquí, llegó. Esto ocurrió primero. Esto ocurrió en segundo lugar. El gerundio no señala algo posterior, sino algo anterior. Por eso está mal. Debe decir, llegó a la clase y, y se sentó. Eso debe decir, y se sentó al lado de Carlos. ¿El gerundio funciona como adjetivo? No, nunca jamás. No modifica nombres. Acá dijo trajo, que es el verbo, una carta es un sustantivo. No, pues conteniendo no, que contenía malas noticias. No puedo yo pretender que el gerundio modifique un sustantivo. Los gerundios no modifican nombres. Ojo con eso. Y luego tenemos unas indicaciones sobre el participio. A veces los participios funcionan como sustantivos. Dice, el abuelo de mi amigo era uno de los desaparecidos. Acá es un sustantivo. De la guerra sucia de Argentina. A mi amiga le gusta comprar ropa usada, o sea, le gusta la cachina. Usada está hablando de la ropa, acá está funcionando como adjetivo, porque está calificando a ropa que es un sustantivo. En cambio aquí dice, he comprado un nuevo carro. Acá funciona como parte de una perífrasis verbal. Todo lo que se te ha dicho se da con la intención de que tú puedas reconocer los usos de uno y de otro verboide. Ahora, hay verboides, participios irregulares que a veces te generan problemas. Tú ya no eres chiquitito.
para decirme abrido. Yo creo que todos dicen abierto, cubierto, no cubrido, dicho, escrito, no escribido, hecho. Bueno, en el caso de impreso, este presenta doble participio y tú dirás, ah, ya, o sea que puedo usar cualquiera. No. Cuando tienen doble participio, el que termina en ado y en ido, a ver, con doble participio, ok, el que termina en ado y en ido, forman la perífrasis verbal. Moscas acá, chicos, ¿ah? Forman la perífrasis verbal. Por ejemplo, tú dice que se puede decir impreso, imprimido. Ah, ya. Y yo te digo dos puntitos. He imprimido el libro. Esto es correcto. ¿De acuerdo? El verbo es he imprimido. Todo esto. De nuevo, vamos. Con doble participio, el que termine en ado, ido, forma, ok, forma la perífrasis verbal. Forma la perífrasis verbal. ¿Ok? El otro, ay, ¿por qué no escribe? Oh, se lagueó mi máquina, creo. Ah, no, sí pasó. El otro, carambas. El otro funciona, el otro funciona como adjetivo. ¿Cuál es el otro? El que termina en cho, en to o en so. Este termina en so. Y yo te digo, libro impreso, mi amor. Yo no digo libro imprimido. Acá impreso está funcionando como adjetivo de libro. Esa es la diferencia. Pero eso es cuando tiene doble participio. No se dice morido, sino muerto, puesto, no ponido, resuelto, no resolvido, roto, no rompido. Satisfecho, chicos, no se dice satisfacido, por favor. Todo el mundo dice satisfacido y está mal. Visto y vuelto, no volvido. Acá te he puesto una lista de algunos que tienen doble participio. Se puede decir atendido, atento, concluido, concluso, corregido, correcto, expresado, expreso, extendido, extenso, consumido, consumo, freído, frito. Mira, te pongo un ejemplo. Yo ya te di los trucos. He freído pollo. No se dice he frito pollo. Habla bien. Cuando tiene doble, el que termine en ado-ido forma la perífrasis verbal. Y el que termine en choto-so funciona como adjetivo. Así que no se dice pollo freído, sino pollo frito. ¿Viste? Esa es la diferencia. Y este, adjetivo. ¿Ves? Incluido, incluso, fijado, fijo, extinguido, extinto, abstracto, abstraído, compreso, comprimido, impreso, imprimido. ¿Ok? Yo te digo, por ejemplo, ha extinguido, yo no digo extinto, ha extinguido el fuego. Y yo te digo fuego extinto. Yo no te digo fuego extinguido. ¿Te das cuenta el juego? Ya, para muestra un botón ya te puse 3 botones y creo que ya entendiste. Bendecido y bendito. ¿Cuántas veces tú has dicho, ay, me han bendito mi cadenita? Estás hablando mal, me han bendecido mi cadenita y mi cadenita está bendita. Ah, han corrompido a ese muchacho. Y muchacho corrupto. Recluido y recluso. Convertido y converso. Absorto y absorbido. Confesado y confeso. ¿No has escuchado esta expresión en televisión?
es un asesino confeso. Está, mira. Asesino es un sustantivo. Eso es, los que van a estudiar leyes, esa es una condición de un reo. Claro, cuando está en esta condición de confeso, significa que este tipo ha confesado su crimen. Y tú como abogado lo puedes sacar en menos tiempo que si se declarara inocente. Porque a veces probar la inocencia es más complicado que probar la culpabilidad. Entonces, así no lo hayas matado, figura en tu ficha que eres asesino porque te puedes sacar en 5 años. Mientras que si sigues declarándote inocente, nunca te van a llevar a juicio y te la vas a pasar más de 10 años ahí encerrado. Fíjate tú los antivalores. Qué terrible, ¿no? Ok, mi amor, dale. ¿Cuál sería tu respuesta? Terminó la escuela estudiando ingeniería como su padre. Marca los verbos. Terminó es tu verbo. Encontró es tu verbo. Ganó, saludó. Ya. Ahora, terminó la escuela. Esto ocurrió después. Entonces esto está mal. Debe decir y estudió ingeniería como su padre. ¿Estamos de acuerdo? Encontró un álbum. Álbum es sustantivo. Este conteniendo recuerdos se supone que está hablando del álbum y los gerundios no modifican sustantivos, así que debe decir que contenía recuerdos muy tiernos. Ganó la competencia, eso es una consecuencia de que ganara la competencia y no señalan consecuencia los gerundios. Y obtuvo. Ella lo saludó dándole un fuerte abrazo. Dándole un abrazo lo saludó. Esta es la forma como lo saludó. ¿Ok? Esto indica simultaneidad. Y por eso es correcto. Te salió bebé, te estoy explicando porque es la primera. ¿Sí? ¿Te salió? A ver, necesito claves, ¿ah? Necesito clavecitas. Necesito que se manden con las respuestas. Andreita, preciosa, nos ha estado compartiendo todas las PPTs como siempre con lo que yo escribo y eso los va a ayudar muchísimo. Ahora necesito que ustedes se esfuercen y me den sus claves. Vamos. ¿En qué caso se ha usado correctamente el gerundio? Aquí, por ejemplo, no he puesto preguntas de eco porque es normativa. Entonces, si hubiera una pregunta de eco, sería la misma para todas. Porque tendrías que decir cómo funciona un gerundio. A ver, responde. Cuéntame. A ver, ya te di un tiempito. Caminando hacia la derecha, o sea, primero caminas y luego encuentras la zona de escape. Esta es la clave, Miss. Porque este gerundio está señalando anterioridad. ¿Estamos? En cambio, cuando dice postuló a la católica, este ingreso ocurrió después. Entonces debe decir e ingresó en el primer puesto. Acá dice encontraron, ese es mi verbo. Pero acá está hablando de un bolso y los gerundios no hablan, no modifican sustantivos. Entonces debe decir que contenía todos sus documentos. Y le dio un golpe. Esto es la consecuencia del golpe. Y los gerundios no señalan consecuencia.
Las consecuencias ocurren después. No señala posterioridad. Le dio un golpe que le generó. Recuerda que acá golpe es un sustantivo que le generó, y las otras ideas, ¿no? Que le generó la molestia, que generó la molestia de muchos. Que generó la molestia de muchos. Así debe quedar. ¿Te salió clave avión? Ok, pero bacán, pero vamos avanzando, Wilmer, está bien. Claro, chévere. A ver, dale, dale, fuérzate. Señale la oración que haga uso correcto del gerundio. A ver. Incorrecto, ¿ve? Me equivoqué. Incorrecto pide. Caminando encontré. O sea, primero caminé. Esto es anterioridad. Esto es correcto. Dos autobuses se estrellaron. Esto lo está diciendo, es el resultado, es la consecuencia. Entonces está mal. Debe decir, y resultaron muertos todos los tripulantes. Así que la clave es burro. Esta es la que está mal. Verifiquemos las otras. Cortázar estaba escribiendo su más elocuente novela, estaba escribiendo una perífrasis verbal que está usando un gerundio, pero como parte del verbo. Esto está bien. Vito rezaba, respirando a bocanadas el humo que llenaba su habitación. O sea, mientras rezaba, respiraba. Obvio, esto indica simultaneidad. Entonces es correcto. Ahora, marca la opción que presente uso correcto del gerundio. Hace algunos meses apareció una noticia en los diarios de Florida. Están hablando de la noticia. Entonces no puede ser la noticia sorprendiendo, porque la noticia es un sustantivo y los gerundios no modifican sustantivos. Debe decir que sorprendió a los lectores. Un rayo cayó sobre un árbol y explotó en 1000 pedazos. Esta es la consecuencia, ¿sí o no? Así que si esto indica consecuencia, los gerundios no señalan consecuencia. Y ocasionó daños a numerosas residencias ubicadas en las inmediaciones. Investigando los sucesos, esto sí, porque esto señala anterioridad. Primero investigó y luego concluyó, porque ese es el verbo. Entonces, la clave es la C. Que el árbol pudo haber sido alcanzado por otro rayo, lo que pudo formar bolsillos de gases en su interior. Tras el incidente, el subjefe de bomberos, estoy hablando del subjefe de bomberos, fue entrevistado recomendando, no, él recomendó. Dice, tras el incidente, el subjefe de bomberos fue entrevistado y recomendó tomar las precauciones del caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal te fue? ¿Chévere? ¿Te fue bien? ¿Te salió? Ok, sigamos. Dice, marquen la correcta. A ver, chicos. Estudiando, obtendrás. Este es el verbo principal. Ese es mi gerundio. ¿Qué señala? Solo puede señalar algo anterior o algo simultáneo. Estudiando, obtendrás. Primero estudio. Esto es anterioridad. Entonces, esto es correcto. Esto es correcto. Esa es la clave, Miss. Corrijo lo demás. Subió al microbús y se sentó al lado del conductor. Acá estoy leyendo una revista. Ahí es una perífrasis verbal, está bien, porque estar es auxiliar.
de gerundio. Una revista, acá la malogró, porque la revista es un sustantivo y los gerundios no modifican sustantivos. Debe decir una revista que contenía novedades sobre informática. Acá de nuevo, ¿no? Un poema que incite a la revolución social es peligroso. Entonces ya encontré todos los errores. Y marque la correcta. Por donde vive María, detuvieron es el verbo, un camión es un sustantivo y los gerundios no modifican sustantivos, entonces debe decir que contenía droga. Y necesito, este es el verbo, nuevamente un asistente, este es un sustantivo. El gerundio no modifica sustantivos, entonces debe decir que sepa administración. Y en la tarde encontramos a Pepe, tu vecino, lo encontramos, ok, saliendo. O sea, él salía y nosotros lo encontramos. Entonces esto señala simultaneidad. Entonces esta es la clave. Y se encontró con unos ciudadanos. No, pues, ciudadanos es un sustantivo, este es el verbo, y siendo pobres está hablando de los ciudadanos, entonces debo decir que eran pobres, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Chévere. Y dice, marque la correcta. A ver, chicos. Encontré un sobre, ya, pues ya, a estas alturas no te puedes equivocar. Un sobre que contenía información importante. Entrenando, primero entrenó y después ganó. O sea, el gerundio está señalando anterioridad. Y si señala anterioridad respecto a la idea principal, esta es la clave. Se quedó sin argumentos. Esto ocurrió después. El gerundio no señala posterioridad. Entonces debe decir, y solicitó. Y acá tengo un libro, es un sustantivo. Este es el verbo. El libro es el que tiene. Entonces debo decir que tiene. No puedo decir teniendo porque el gerundio no modifica nombres. Y acá normativa. Se satisfació, no pues mis. Hacer y satisfacer se conjugan igual. Se satisfizo luego de comer unos bocaditos. El adolescente rebelde no previó. No te olvides que prever no existe. No existe. La forma correcta es prever. Por eso que es previó. No se dice sedució, se dice sedujo. Y eso pasa con todos los verbos que terminan en sir. Les aparece una J en la conjugación. Y el eximio significa el experimentado escritor. Provino de una familia de intelectuales. Provino. Ok, está bien. Esa es la clave. ¿Te salió? Bien. Y marca la alternativa correcta. Dice, salió verbo como todas las mañanas, así. O sea, salía saltando, salía corriendo. ¿Está bien, Miss? ¿Es simultaneidad? Simultaneidad. La empresa solicita jóvenes preparados y capacitados. No, pues, si estoy hablando de los jóvenes, debe decir que dominen informática e idiomas. El juez lo impugnó, este es el verbo, esta es una consecuencia, debe decir y lo sentenció. Subió verbo con demasiado cuidado, esto ocurrió después, y se sentó al lado del conductor. Y Rosario se fracturó, este es el verbo, pero esta es una consecuencia y quedó enyesada. Este periodista escribió un editorial a favor de la pena de muerte. Esto es una consecuencia y fue criticado duramente por la población. Criticado. Y luego todos los concursantes participaron, verbo,
Esa es una consecuencia. Y fueron felicitados al salir del programa. Daisy realizó todas sus actividades como jugando y riendo. O sea, saltaba y se reía, saltaba y jugaba. Entonces esto indica simultaneidad. Creo que se cocinó bien nuestra comida, así que ahora es momento de rendir tu práctica. No se vayan sin rendir su práctica, por favor. ¿De acuerdo? Es importante que lo hagan. Ok, gracias por compartir el enlace.